¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 15 de La Casa del Rookie. La alimentación, el medio ambiente y nuestras propias emociones pueden afectarnos en nuestros genes y en nuestras células, hasta el punto que cuidar de todo ello puede mejorar nuestra calidad de vida e incluso prevenir enfermedades. Pues de todo esto trata la epigenética, que es el tema que vamos a abordar en el capítulo de hoy. Y para eso hemos invitado a un especialista, pero antes de presentarlo os quiero pedir que por favor os suscribáis a YouTube, nos sigáis en Instagram, nos sigáis en Spotify, en Twitter y compartáis y comentéis nuestro contenido porque nos viene fenomenal. Y ahora sí, vamos a presentar al especialista de hoy. Él es Esteban Peiró. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Esteban, tú eres máster en nutrición epigenética y en nutrición de alto rendimiento. Correcto. Así que, bueno, una voz autorizadísima para hablar de este tema. Muy bien. Así que nada, bienvenido a la Casa del Rookie. Bien hallado, de verdad. Me gusta aquí. Bueno, claro, la epigenética ya, para empezar, es un término compuesto por epigenética. Entonces, ¿podríamos describir un poco qué significa ese término para empezar? Bueno, a ver, si, como bien dices, la epigenética es un término que empieza a resonar ahora con mucha fuerza. Hace unos años, yo cuando empecé en el mundo del alto rendimiento, los futbolistas, etcétera, decías epigenética, decían epiqué. Y siempre yo hago mención un poco a la genética, ¿no? La genética, que hace unos años también nos parecía ciencia ficción, ¿no? Cuando hablabas de genética ponías películas que era como que creaban a personas perfectas, que podíamos modificar los genes. Y la genética tiene un recorrido bastante corto, es decir, el gobierno norteamericano en el año 1990 crea el proyecto Genoma Humano y coge a los mejores científicos del país y les dota de un presupuesto absolutamente hoy en día inalcanzable. Les proporciona 3.400 millones de dólares y les dice, oye, mira, quiero que me pongáis el proyecto Genoma Humano encima de la mesa, lo que es el genoma encima de la mesa, desde un punto de vista físico y funcional. Quiero poder leer el genoma del ser humano, ver de qué está compuesto. ¿Qué pretendía Estados Unidos en aquel momento? Pues bueno, pensábamos en el año 90, con el determinismo genético, que la genética lo iba a marcar todo. Uh-huh. Ellos iban a generar mejores fármacos, mejores medicinas aplicadas al genoma, y eso iba a solucionar muchas cosas, e incluso en farmacología ellos iban a dar un salto gigante. ¿Qué ocurre? Pero no les da 3.400 millones y les dice, oye, a los científicos, ya me lo haréis. No, les da un plazo de 15 años. Uh-huh. Si en 15 años no han descifrado genoma, me devolvéis el dinero y os vais a casa. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del año 1990, la generación computacional de computadoras, ordenadores, mejora mucho la velocidad, aparece Internet también, y eso genera... También entre otros países fue un proyecto muy bonito y otros médicos colaboraron de forma desinteresada, entre ellos españoles, australianos, etcétera. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Tan solo 10 años después, en el año 2000, el presidente norteamericano Bill Clinton y el primer ministro Tony Blair presentan en sociedad el primer boceto del genoma humano totalmente terminado, ¿no? Y posteriormente, en el año 2003, se presenta el genoma en la revista Science y lo ponen ya encima de la mesa y es cuando empieza la fase 2, ¿no? Ya tenemos el genoma humano ahí, vamos a estudiarlo. Esto me gustaría hacer hincapié, pues estamos hablando del año 2003. Estamos en el 2023. Es una ciencia, es un suspiro. Estamos aprendiendo día a día, estamos continuamente estudiando, descubriendo cosas nuevas del genoma y eso es muy bonito, ¿no? Y los científicos, cuando se pueden estudiar el genoma, se llevan dos sorpresas. La primera es una decepción. Hostia. Porque nos pensamos que el ser humano era el centro del universo y empiezan a contar los genes y tenemos 24.800 y pico genes. Y dicen, ¿cómo? Un baño de realidad, ¿no? Sí, porque un grano de arroz tiene 50.000 y el ser humano 24.800, pues tampoco éramos tan complejos. Joder. Es más, de ese genoma, el 90% estaba como silenciado, como se dice en genética, no computaba. ¿Qué porcentaje? 90%. Entonces se le determinó en aquel momento, se le llamó genoma basura. Era como que eso estaba ahí y no sabíamos muy bien por qué. Aunque sabemos que la naturaleza no es tan generosa en recursos. Y eso está por algo. No van a ponerlo porque si la naturaleza no funciona así. Pero luego los científicos se dan cuenta de que el genoma humano funciona de una forma muy especial. Es decir, funciona como un interruptor de la luz. La información que contiene, que se denomina en genética genotipo, que es lo que heredamos de los papás y de los ancestros, que es una especie de chuleta que nos dejan para poder sobrevivir mejor como especie. Lo que pasa es que ahora no nos hace mucha falta porque vivimos muy cómodos, pero para un animal, cualquier ser vivo del planeta, le sirve para leer lo que han hecho antes, aparte de tus características hereditarias, moreno, alto, bajo, etcétera. Eso te sirve para sobrevivir mejor.
pero esa información está como guardada. Eso se llama genotipo. Para que la gente lo entienda, es como un CD de música, ¿no? Yo cojo esto y digo, Información de chicos, archivo. correcto, esto es un Michael Jackson. Yo no lo escucho, sí, pero está grabado aquí. Eso es mi genoma, ¿vale? Pero yo cuando pongo el CD en un equipo musical, empieza a sonar, empieza a expresarse la canción, es verdad, es Michael Jackson. Pues el genoma funciona igual. Lo que pasa es que el genoma se activa, la información se expresa, que llamamos en genética, o se silencia. Entonces los científicos dijeron, bueno, ¿qué es lo que hace que un gen se active y se desactive la información? Entre ellos puede ser el oncogen, un gen con información del cáncer, que lo puedes tener desactivado toda la vida y no enterarte que tienes ese gen. Entonces los científicos dijeron, ¿cuál es el dedo que aprieta el interruptor de la luz? O lo apaga o lo enciende el genoma. Se dieron cuenta que habían varias sustancias que nos las proporcionaba el cuerpo la alimentación, nos la proporcionaba el cuerpo el medio ambiente, cómo interactuamos con cargas externas, tanto positivas como negativas, el sol, la atmósfera, los químicos, los metales pesados que también nos cargan. Y un tercer factor importantísimo era el factor emocional. Eso fue en el año 2006 un descubrimiento bastante interesante, aunque ya sospechábamos que era así. Se demostró en el genoma, ¿no?, que las emociones afectan mucho al ser humano. No somos robots, somos seres biosensibles. Cuando estamos contentos, liberamos hormonas positivas. Cuando estamos estresados, liberamos el cortisol, que es una hormona protectora del estrés, pero que es negativa y produce cambios bioquímicos. Pues eso altera el genoma y hace que se exprese de una forma o de otra. El genotipo, el CD que yo heredo de los papás y de los ancestros, es inamovible. Yo nazco con él y muero con él. Es el mismo. Pero el fenotipo, cuando empieza a expresarse, que depende de esas sustancias, a esas sustancias se le denominaron sustancias epigenéticas. Epi significa en griego por encima de. Es un segundo escalón de la genética donde estudiamos cómo se expresan los genes a partir de esos factores que nosotros controlamos. Entonces, a partir del año 2016, en el Congreso Genetista de Canadá se determinó que el 98% de tu biología, fenotipo o vulgarmente en la calle, bienestar y salud, 98% depende de tu epigenética, no de lo que heredas. Lo que heredas es el 2% solo. Por lo tanto, significa que tenemos control absoluto sobre nuestra biología. Resumiendo, Álvaro, la epigenética nos ha enseñado que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Entonces, un poquito el resumen. No, es un resumen excelente, vamos. Aquí varias cosas, ¿no? Porque es impactante el dato que das de que el 98% es, entre comillas, si no lo he entendido bien, controlable, de alguna manera. Entonces, queda claro que nos tenemos que centrar, o nos vamos a centrar, o la epigenética, mejor dicho, se focaliza en el fenotipo, no en el genotipo, no en lo que ya tenemos almacenado, sino en lo que podemos un poco... En cómo se expresa lo almacenado. Modificar o expresarnos. Pero antes de eso sí que, por tener un poco claro, has hablado de genoma. Claro, la gente también, le puede sonar el término, igual que nos suena el término ADN, ¿no? Entonces, un poco la diferenciación, ¿hay alguna diferencia entre genoma y ADN? ¿Y cuál es la diferenciación? O, por aclarar términos, y ya nos metemos de lleno con los fenotipos. Vamos a ver, cuando hablamos de genoma estamos hablando del conjunto de genes que contiene el ser humano. Y el ADN son las famosas hélices, ¿vale? Estamos hablando un poquito de lo mismo. Yo siempre digo que todos los yogures no son Danone, pero todos los Danones son yogures. Entonces estamos hablando de una parte del ADN que es el genoma, ¿vale? Es una parte del ADN. Entonces, a partir de ahí, lo importante de esto es que el genoma, como he dicho, es inalterable. Yo nazco con un genotipo y muero con el mismo. Por eso son los famosos test de ADN, que antiguamente nos parecía fantasía y ahora en cualquier farmacia, en cualquier clínica te haces un test de ADN de una forma asequible. Vaya. ¿Qué información nos da un test de ADN? De genotipo, que diríamos técnicamente, ¿vale? Pues nos da caracteres hereditarios, predisposición a ciertas enfermedades hereditarias genómicas que se heredan, predisposición incluso al juego, a la adicción, a la cocaína, al suicidio, a la depresión, polimorfismos familiares que heredamos con el tiempo. Son test que nos sirven, en el mundo de alto rendimiento también los gastamos, pero son test fijos. ¿Qué significa? Que como el genoma es inalterable, tú te haces un test de ADN en la vida y no te vuelves a repetir el test porque siempre que te lo hagas va a salir igual, porque no se altera. En principio tuvo mucha fama, ahora cada vez se usa menos porque es menos alterable, tienes predisposición a que no te siente bien el café. Bueno, pero me sienta bien hoy o no me sienta bien. Entonces, al final, lo que hemos descubierto con epigenética es que el control sobre tu genética lo tienes tú.
Y eso es muy importante porque la gente cree que todo le viene por mala suerte, por casualidad, porque mi abuelo fumaba. No, 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 no. Tú tienes un control absoluto sobre tus células. No tú, cualquier ser vivo. Solo que ellos saben hacerlo y nosotros no. A ver, Esteban, es que es un mensaje súper potente, ¿no? O sea, yo estoy alucinando. Total. Porque que tengamos prácticamente, claro, lo que tú dices, ese 2%, que es la genómica, o los genotipos, vale, están ahí, siempre es una foto fija, pero que el 98% sean fenotípicos, ¿no? Digamos, y podemos tener, como tú dices, un control total sobre ellas. No, a ver, pues, el genotipo es el 100% de tu genoma, está ahí. Ahora, que la expresión dependa de tu alimentación, el 98% de ese genoma, que la expresión dependa de tu alimentación, de cómo interactúas con el medio ambiente, que está claro que cada vez estamos más cargados de químicos, de radiaciones, pero hay control sobre ello. Y que dependa de tus emociones, de alguna forma, esos son 3 factores que tú sí que puedes controlar. Claro. De hecho, se controlan para modificar la expresión del genoma. Entonces, eso significa que tienes control real sobre ti mismo. No es que tu cuerpo va funcionando y tú, como se ha hecho la gente, ¿no? Que yo siempre decimos en genética que nos hemos vuelto biológicamente vagos. El ser humano va funcionando, no sé cómo muy bien ni por qué. Yo siempre pongo el ejemplo de mi coche. Yo tengo un coche, funciona muy bien, lo pongo en la autopista a 120, él va a 120, cuando detecta un coche delante se frena, cuando se va acelera solo, me avisa si sale del carril. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace genial. Cuando se estropea me lo llevo al mecánico, la gente hace igual. Yo voy funcionando, no sé muy bien cómo ni por qué, y cuando me estropeo, al médico. Hemos creado una figura que se llama profesional de la salud, que casi siempre es un profesional de la enfermedad, y llegamos allí cuando ya me he estropeado. Es interesante que digas eso porque, claro, has hablado justo de un profesional de la enfermedad, ¿no? Este control que podemos tener, si controlamos dónde vivimos, en qué entorno tenemos, gestionamos bien nuestras emociones, cuidamos de lo que comemos, ¿esto va a impactar solo en nuestra salud o va a impactar en otros aspectos con nuestro estado de ánimo o, no sé, otros ámbitos? En todo. Como por ejemplo... El ser humano somos un cóctel en sinergiado, que digo yo. Aquí no funciona una cosa por aquí y otra cosa por allá. Afectan todo. Es más, hemos descubierto que las emociones se heredan. Las emociones son hereditarias. Son hereditarias. Ya lo sabíamos y lo sospechábamos. No voy a decir gracias a, sino por culpa de aquellos que no tuvieron ningún límite ético con los experimentos, fueron los nazis, ¿vale? En Alemania. Ellos hicieron experimentos con los judíos pues, sin límite ético ninguno. Entonces, actualmente la tercera generación de Auschwitz, que está en Alemania, el laboratorio para el cual yo trabajo es alemán, tienen el mismo síndrome postraumático que los abuelos y nunca han estado dentro de un campo de concentración. Han heredado una metilación muy fuerte del genoma y eso les mantiene esa emoción transgénica, ¿vale? Al final la emoción es emotion, energy motion, energía en movimiento. Es un sentimiento, pensamiento, que lo que hace es generar hormonas bien positivas o bien negativas que desde un punto de vista biológico durante el tiempo provocan cambios. Vale, ahora que tenemos claro que es la epigenética, que es el control de nuestros genes, por decirlo de una manera, y poder cuidarlos, adaptarlos, controlarlos y llevarlos a su mejor expresión, por decirlo de una manera, has introducido también el término de metilación, ¿vale? Entonces, esto es importante porque la metilación un poco es la técnica para hacer, ¿no? Que permite controlar esos genes. El proceso natural, exacto. Como el cuerpo encapsula. Explícanos qué es la metilación. Pues para que la gente de la calle, sin demasiadas complicaciones químicas y biológicas, lo entienda, yo siempre pongo el ejemplo de mi brazo, ¿no? Mi brazo es el genoma, el genotipo, y mi suéter es la encapsulación que hace que veas el genotipo o no, se exprese o no. Realmente el genotipo siempre se está expresando. Lo que pasa es que se encapsula y se silencia. ¿De acuerdo? Entonces, la metilación es un proceso por el cual hace que los genes se expresen o se silencian. Entonces, es el proceso donde realmente tenemos control. Porque esa metilación va a depender de muchos factores alimenticios, ambientales y emocionales o metabólicos, para llamarlo de alguna forma. O sea, que la epigenética se va a basar en esa metilación, ¿no? En cómo utilizarla para silenciar o activar genes. Porque hay genes buenos y genes malos, por decirlo de alguna manera. No. O sea, hay genes, dicho de otra manera, hay genes que me interesa activar y hay otros que me interesan desactivar. Sí, de hecho, la última investigación, la lucha contra el cáncer, va en ese amplio. Aquí en España tenemos a Manuel Estellés, que es uno de los mejores epigenetistas del mundo. Y la elaboración que tienen ellos a nivel laboratorio es la lucha contra el cáncer, es silenciar aquellos genes que puedan contener un oncogen o algún polimorfismo que nos lleve a una enfermedad hereditaria grave,
ya no solamente cáncer, sino Alzheimer o Parkinson, y lo silencian, entonces no se activa nunca. Es como que no lo elimino, pero lo hago callar. Entonces, si nunca se expresa, es como que no está. ¿De acuerdo? Entonces, la epigenética abre un mundo de investigación y sobre todo hay una cosa importantísima que hemos dicho, ¿no? Cuando la persona enferma va al profesional, ¿de acuerdo? Pero la epigenética ha abierto un campo que para mí es crucial, que es la prevención. Nos permite ver a nivel celular qué necesidades tenemos antes de que llegue el desequilibrio. Cuando al final tenemos necesidades no es malo. La gente le llama con análisis de sangre carencias, pero una necesidad no es mala. Yo el otro día tuve un matrimonio bastante mayor, de 86 años, y se hacían la epigenética los dos y explicándoles el informe, la mujer se reía del marido, con 86 años, y decía, que está mucho peor que yo. Y le decía, no, tómatelo por el lado de que hay necesidad, estáis vivos, estaréis muertos, no hay ninguna necesidad. Lo malo es no cubrirlas. Cuando el cuerpo pide algo, no se lo das, entra en desequilibrio. ¿Y qué diferencia hay entre genes y células? Es decir, porque aquí entran en juego ambas cosas, ¿no? Estamos trabajando sobre nuestros genes. Estos genes están en las células, entonces... Exacto, final, o sea, claro, lo que hacemos es activar o desactivar determinadas células o su comportamiento, ¿no? Modificar cómo se comportan. Sus necesidades y cómo se comportan, ¿vale? A través de la división celular, eso es muy importante también transmitirlo. La gente se cree que en biología todo funciona como en la vida, sí. Es decir, yo empiezo el lunes al gimnasio, el martes hago dieta y el miércoles estoy genial. No. En biología, si funcionáramos así, nos hubiéramos extinguido ya. Pero hay una división celular, una reproducción, un cambio de ciclo celular que mínimo dura 3 meses. Y para que un ser humano se regenere completamente a nivel celular tiene que pasar 1 año y 3-4 meses. Por eso cuesta tanto dejar el azúcar, las drogas, las adicciones, porque existe memoria celular. Cualquier clínica que se precie de desintoxicación no te garantizan resultados si no firmas 1 año. Porque existe la memoria celular. Entonces el trabajo es continuo. Esto en la vida, la biología, la nutrición es como la vida, es día a día. Todo lo que llega rápido, se va rápido. O sea que también tenemos que entrenar a nuestras células, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, ¿no? No, porque el ser humano es un mecanismo casi perfecto. Estamos golpeando continuamente y él siempre está reaccionando, regenerándose. O sea que aunque le des un poquito de cariño, él responde con cariño también. O sea, tenemos más herramientas para encauzar determinados aspectos de lo que pensamos, ¿no? Tenemos todas. Todas. A ver, súper interesante. A ver, antes de pasar un poco a estos factores que comentabas de alimentación, medio ambiente, emociones, claro, tú estabas comentando que teníamos esa capacidad de reaccionar o combatir nuestra genética y lo que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? Y había 2 vías que yo he visto claras, porque una era fisiológica y otra, digamos, psicológica, ¿no? Pues si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Entendiéndote, ¿no? Entonces, me haces que yo me pregunte, entonces, si a través de la epigenética podemos encontrar una vía para, por ejemplo, prevenir una alta posibilidad o una posibilidad X de contraer cáncer porque tengamos un gen hereditario, que tampoco lo sé si es hereditario, y por otro lado, a nivel psicológico, una tendencia a la depresión, una tendencia suicida, como tú has mencionado. Es decir, ¿tenemos vías y tenemos herramientas para combatir eso a través de la epigenética? Sí. ¿O eso es muy ambicioso decirlo así? A ver, más que ambicioso hay que ir con cuidado. Es decir, exacto. Hablar de que con una tecnología, con una ciencia, evitamos el cáncer... por eso decía, claro, tenemos ciertas herramientas Yo para... Yo siempre digo que el cáncer, por desgracia, es en la carta que tenemos genómica de la baraja, todos tenemos una carta en la cual puede haber que se active una célula cancerígena, ¿vale? A veces en ocasiones no sabemos muy bien por qué, y se activa, ¿de acuerdo? Entonces esa carta la tenemos todos. Ahora bien, si tú no llevas un hábito de vida saludable, fumas, bebes, llevas un descontrol a nivel de no haces ejercicio físico, estás cargando la baraja de cartas con el as del cáncer. Entonces, si en vez de un as tienes 7, tienes más probabilidades de que si lanzas la carta encima de la mesa te salga. Ahora bien, cualquier sistema de hábito de vida saludable te va a garantizar una menor predisposición a una disfunción celular, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, pues si se ha pasado toda la vida fumando no ha tenido cáncer de pulmón. Bueno, pero ha tenido más riesgo de tenerlo. Y este que no fuma nunca tiene cáncer de pulmón. Bueno, hay ciertos cofactores hereditarios, medioambientales que te pueden condicionar, incluso emocionales, ¿vale? Es cierto que a mayor predisposición, cuando más te cuides y cuando más optimices tu bienestar, menos probabilidades, no cero, menos
vas a tener de sufrir un desequilibrio, llámese cáncer, enfermedad degenerativa grave, artrosis, Parkinson, Alzheimer, cualquier tipo de patología grave. Incluyendo las emocionales o psicológicas que hemos comentado, ¿no? También se trabajan, porque al final los mecanismos emocionales también se nutren de ciertas sustancias para estar equilibrados. Entonces, o sea, nuestra mente es química también, ¿no? Sí, en parte, ¿no? También hay que trabajarlo. Hay impacto también del cortisol, del sistema adrenal. Hay pacientes que tienen deficiencias de litio y eso les hace que tengan una menor sinapsis cerebral y son más bipolares. Hoy el mundo me come a mí, mañana me lo como yo a él, pero no estoy estable. Entonces sí que hay sistemas para poder regular eso. Y luego terapias, claro. Al final los psicólogos están ahí para algo. Los psiquiatras también. Antes era un tabú. Ir al psicólogo parece que estabas mal o loco o no. Y es un profesional de la salud que te ayuda a nivel emocional a llegar a lograr una estabilidad, igual que lo hago yo como nutricionista, igual que lo hace un fisioterapeuta ante una lesión o una descarga. Son profesionales y para eso están, para optimizar. Vale, o sea que antes cuando hablabas de profesionales de la salud, pues hablábamos un poco de todos estos factores, ¿no? El médico, el psicólogo, el nutricionista, etcétera, ¿no? El fisio. Todos aquellos que se encargan de que tu salud se optimice. El problema no es del médico, ni es del fisio, ni es del nutricionista. El problema es de nosotros en el día a día, que solo acudimos a ellos cuando ya nos vemos desesperados. Para que nos solucionen la papeleta, ¿no? Correcto. Entonces, lo más bonito del mundo es que te venga un paciente o con su pareja o él solo y te diga, oye, mira, yo estoy bien, pero quiero mejorar. Quiero tener una mejor salud, quiero dormir mejor, quiero sentirme con más energía, Eso es salud y bienestar, eso es prevención. Entonces, creo que la prevención es un campo espectacular. Está claro que el campo paliativo está ahí. Tiene que estar, además. En contra de lo que la gente dice, no, las grandes multinacionales quieren que haya enfermedad para vender medicamentos. Digo, mira, dejaros de tonterías porque tenemos una farmacología actualmente espectacular. Tenemos una medicina espectacular que nos ha permitido una mayor calidad de vida, pero ojo, también tenemos un sistema preventivo que empieza a ser espectacular. Entonces yo te voy a ayudar a no caer. Y si por lo que fuera caes, te vamos a ayudar a salir. ¿Vale? Entonces creo que son absolutamente complementarios y no sustitutivos, al revés. Ahí está la esperanza de vida, ¿no? Que sigue creciendo. Totalmente, pero aún así seguimos enfermando. Tenemos las mejores tecnologías, tenemos la mejor calidad de vida desde que el hombre está en este planeta y seguimos enfermando. Es que algo no estamos haciendo bien. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la solución, no? Si estuviera Eduard Punset, que le encanta, que te he leído la mente, Fernando, diría, pero ¿vamos a vivir más o...? Bueno, intentaremos vivir mejor. Mejor, ¿no? Más y mejor. Porque ¿no? Vivir más con una mala calidad de vida yo creo que es vivir peor. O sea, ¿para qué, no? Exacto. Entonces, vivir para sufrir, ¿no? El ser humano, según los telómeros del genoma, está preparado para vivir 160 años. Según nuestro genoma... O sea, el potencial es todavía... El potencial hay margen. Está ahí. De hecho, nos extrañamos cuando nos vamos a alguna civilización china o del Tíbet, que han vivido un poco alejada de la civilización moderna y van con su bicicleta y tienen 100 años, van con las bicis. Nadie del pueblo lleva gafas, no porque sea malo, sino porque han degenerado su salud macular. Y viven 120 años y decimos, madre mía, ¿qué secreto hay? ¿Dónde está el secreto? Nada. Ellos hacen ejercicio físico, llevan una alimentación saludable, no tienen un estrés elevado, que hoy en día es la enfermedad del siglo XXI, y entonces no hay tanto estrés oxidativo, están menos oxidados, por lo tanto viven más años. O sea que digamos que la receta a priori la hemos tenido siempre ahí y parecía de sentido común, pero ahora ya tenemos los estudios y la información y la ciencia y los indicadores y la tecnología para poder asegurar que los hábitos, nuestras emociones, nuestro entorno, donde vivimos, la contaminación, todo eso claro. Afecta en nuestra calidad de vida y en nuestras probabilidades de contraer una enfermedad, de caer en depresión, de vivir peor al fin y al cabo. Totalmente. Además, la receta es muy sencilla. Claro, que la receta parece que estaba ahí, pero ahora ya podemos decir que es no cierto, hace tanto ¿no? la teníamos en nuestras manos. Porque el artículo este de Science, ¿no? Es bastante reciente, ¿no? De 2003. Sí. Yo creo que no hace tanto tiempo teníamos la receta en nuestras manos. Y pongo el ejemplo de nuestros abuelos, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos llevaban una vida mucho más sana que nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, no hace 1000 años, hace nada, hace una generación o dos. Entonces, yo creo que el ser humano ha evolucionado mucho a nivel tecnológico y eso nos facilita. Yo siempre digo que la tecnología, es una frase muy hecha, pero es verdad, nos acerca a la gente que está lejos, pero nos aleja a la que está cerca.
Pero sobre todo yo creo que el ser humano ha perdido el contacto directo con la naturaleza. Y eso es un grave error. Y eso es lo que nos está mermando a nivel de calidad de vida, de enfermar. Porque la naturaleza es necesaria para interactuar con el genoma. El ser humano ha nacido tocando las plantas, corriendo por la montaña, tocando las rocas, descargándose de radiaciones, interactuando con la lluvia, yo he dado bastantes conferencias en Sudamérica y cuando he ido allí, a lo mejor he ido a un pueblo un poco más, que la calidad de vida, la diferencia entre los niveles de vida son muy elevados, y ha habido una persona sentada en una roca antigua y decía, mañana llueve. Y dicen, esto es un chamán. No, no es un chamán. Es como cualquier ser vivo que sabe cuándo va a llover para poder hidratarse, lo capta a través de la dermis, tiene esa sensibilidad genómica de estar en contacto con la naturaleza como cualquier animal. Y nosotros lo vemos como, madre mía, es un brujo. No, tú eres capaz de hacer lo mismo. Solo que has perdido esa conexión mente-cuerpo que está ahí a nivel genómico. Y eso nos ha alejado de la naturaleza y nos está haciendo que enfermemos solamente con pensamientos, solamente con estrés, solamente hidratándonos mal, la calidad del agua, de los alimentos. Se nos está yendo un poco la esencia y eso es un grave error. Vale, pues ahora vamos a entrar en esos factores que influyen en todo esto. Lo que pasa que, bueno, has comentado algo que me parece muy interesante con lo que comentabas ahora y lo que me has dicho antes cuando te he preguntado por el cáncer y todo esto, que es un poco la diferencia entre calidad de vida y cantidad de años vividos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, tú comentas, nuestros abuelos en ciertos aspectos podemos decir que vivían de forma más saludable que nosotros. Sin embargo, a lo mejor nuestra generación, o pregunto, ¿no? Nuestra generación, la esperanza de vida a priori puede ser mayor. Es mayor. Pero a lo mejor es lo que tú dices, por temas paliativos más que por temas preventivos, o en qué balance hay entre la calidad y la tecnología que nos ayuda a mantenernos, a superar ciertas patologías y nuestros hábitos como calidad de vida, ¿no? Yo creo que es un factor sociocultural. No es lo mismo, hablo de España, ¿eh? No he hablado de otros países. De nuestro entorno, España, que todos controlamos un poquito más lo que nos ha pasado, ¿no? Pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo vivió una guerra. Trabajaban solo para comer, de sol a sol, y no tenían información, no tenían acceso a la información como tenemos ahora, ni tenían estos podcasts que al final te informan. Cualquier tecnología hoy en día te mantiene informado a tiempo real. Ellos no. Y eso también mermó a nivel emocional, a nivel desarrollo, a nivel enfermedad, pero tenían contraprestaciones, que era una alimentación mucho más sana, más limpia, aunque comieran de forma más desequilibrada, que no tenían acceso a todos los alimentos como ahora, pero eran mucho más biodisponibles, eran naturales, eran orgánicos, tenían los suficientes nutrientes como para nutrirlos una sola pieza de fruta. Hay un experimento muy curioso en Estados Unidos que llevan 50 años analizando una manzana, los nutrientes que tiene. 50 años después, contiene un 60% menos de nutrientes naturales que tenía hace 50 años. Por lo tanto, necesitas comer 3 manzanas para que te siente o te cargues los mismos nutrientes que hace 50 años. Por lo tanto, eso nos ha mermado mucho. Y luego, la sobreexposición a las radiaciones, a las frecuencias electromagnéticas de media baja ionización, móvil, wifi, internet, pantallas, televisor, aires acondicionados, nos está también sobrecargando el sistema nervioso, el sistema cerebral. Yo creo que hay que ir con cuidado también. No hay que asustar, esto ha venido para quedarse, pero hay que saber convivir con ella. O sea, que es en el equilibrio está la virtud, ¿no? Es decir, lo mejor de las generaciones anteriores, que era pues esa biodisponibilidad que tú la llamas, y lo mejor de las actuales, ¿no? La tecnología, la medicina avanzada, la información, ¿no? Y los hábitos saludables. Yo recuerdo haber ido con mi abuela a la montaña y coger una hierba y hacer un pastel mi abuela con las hierbas que cogían. He cogido arañas, me han picado, he subido a un árbol, me he caído, he ido, aquí tenemos mar en Valencia, pues hemos podido ver. Hoy en día hay niños que no han visto una gallina en su vida. Y nos estamos alejando de la madre naturaleza, nos estamos alejando de nuestra esencia. Entonces, eso genera consecuencias que veremos hacia dónde van. Vale, pues para aquello que de momento podemos controlar, por centrarnos ya un poco en esos ámbitos, hablábamos de 3 fundamentales: alimentación,
medio ambiente y emociones, ¿no? Entonces, la primera alimentación, Mi campo. Tu campo, el que más a gusto te vas a encontrar, creo yo. El dicho es: somos lo que comemos. Ahora podemos decirlo eso con rotundidad, o la epigenética nos dice que tampoco es así. La genética y la epigenética hace años que nos ha dicho que somos lo que comemos, pasó a la época de la universidad de hace Eso ya no se puede decir años. con la boca llena. No. Nunca mejor dicho. Hoy en día, bueno, no podemos decir que no, solamente yo diría que ni siquiera somos lo que comemos. Hoy en día sabemos que somos lo que absorbemos. Es decir, estamos todos, hablo de España, ¿vale? La mayoría súper bien alimentados, aquí todo el mundo tiene acceso al alimento de forma fácil, pero no todos estamos bien nutridos. Uh-huh. E incluso los que comemos saludablemente o creemos que comemos sano, que esa palabra es un paraguas gigante, Ahí cabe todo, ¿no? ¿vale? En ocasiones no estamos nutridos porque ni siquiera absorbemos lo que comemos. Una, porque los alimentos, como decía anteriormente, vienen con menos nutrientes biodisponibles. Eso es un grave error, un hándicap, porque te comes un tomate y tiene la mitad de licopeno, tiene la mitad de vitamina C, la mitad de flavonoides. Entonces, bueno, tú te crees que te estás comiendo esa cantidad y no la estás comiendo. Y luego la que tú comes, ni siquiera la absorbes bien por dos motivos. Una, porque la gente ya ni siquiera mastica. Estamos comiendo a prisa, comer a veces es una pérdida de tiempo y la masticación es una fase importantísima, la absorción. Voy a ir más allá, en genética avanzada, en nutrigenómica y en epigenética avanzada en nutrición. La gente ya ni siquiera mira la comida. Hoy en día comemos mirando el móvil, la tele, deprisa, porque tengo que acabar. Y el ser humano es un ser humano visual. Nacimos hace 3 millones de años. Organoléptico, ¿no? Sí, nacimos hace 3 millones de años mirando las cosas y diciendo, ¿esto qué es? Me lo voy a probar porque me llama la atención que es rojo. Luego te gustaría o lo rechazarías, pero somos seres visuales, genéticamente visuales. Mirar la comida, eso os digo yo a los jugadores de fútbol, hace que absorbas mejor. Y lo saben muy bien los Masterchef. El emplatado, cómo te presentan el plato, hace que las propiedades organolépticas mejoren. Y luego tenemos otro factor, este es el primero, la masticación, pero hay uno muy importante que es el sistema gastrointestinal, la microbiota, las bacterias. Las emociones afectan mucho al aparato digestivo porque todas parten de ahí, luego lo explicaremos. Joder. No parten de aquí o del corazón, parten del aparato digestivo, las emociones. Entonces, la alteración de ese microbioma hace que no absorbamos bien lo que comemos. Y al final, concluyendo, nos convertimos en cilindros. El alimento entra, el alimento sale, pero no me nutro. ¿Pero cómo puede ser que me falte omega 3 y como salmón 3 veces a la semana? Pues si yo como quinoa, como brócoli. Bueno, pero no absorbes todo lo que tienes que absorber. Y eso es muy importante. Buah. Una decepción, ¿eh? Bueno, no. A ver, esto es la casa del rookie. Aquí somos principiantes en todo. Tenemos pocas virtudes tenemos, pero la humildad es una. Por eso somos rookies. Y la verdad que es curioso lo que dices, ¿no? Porque no es todo la dieta. O sea, influyen muchísimos más factores, ¿no? Es decir, tú lo has comentado, ¿no? Es decir, oye, omega 3 o, pues no sé, atún, el salmón que comemos, ni siquiera es tan biodisponible las como nueces, un salmón las nueces, no, noruego, me puedo comer unas nueces, lo que sea, y sin embargo, puede que por mi estrés, por mis hábitos, por cómo me relaciono incluso con la comida, cómo la mastico, todo eso haga que por mucho omega 3 con el que me alimente, no lo esté absorbiendo y con lo cual estoy haciendo un trabajo vacío. O sea, es decir, no depende todo de la dieta, ¿no? No, aparte son más factores, ¿no? La palabra dieta no me gusta absolutamente nada, porque es una palabra que... Los alimentos que ingerimos, vamos. Cuando dices dieta, la gente se tira para atrás. ¿Qué me vas a poner? ¿Pollo, arroz, lechuga? No, de hecho, yo creo que la gente cuando dices dieta piensa en adelgazar. Sí. Y mira, no la es palabra así. dieta es una palabra preciosa, porque viene del griego diet, que significaba hace 2000 años estilo de vida saludable. Joder. Los griegos decían diet significa come equilibradamente, realiza ejercicio físico, ellos inventaron las Olimpiadas, ¿vale? Ojo al dato, ¿eh? Y tercer factor de diet, piensa equilibradamente. Hoy en día dieta es, ¿qué me vas a poner? 1800 calorías, un régimen restrictivo. No, dieta es un estilo de vida saludable que comprende alimentación, medio ambiente, ejercicio y emociones. Eso es epigenética. Hablaban de epigenética hace 2000 años sin saber que estaban hablando de ella. Entonces, al final, la alimentación depende de muchos cofactores que tú absorbas. Pero si tú eres una persona que no estás nerviosa, no tienes un exceso de cortisol, tienes el microbioma estable, masticas correctamente, te hidratas, que es otro tema importante, correctamente, y comes una alimentación lo más biodisponible posible hoy en día, porque antes se comían alimentos de temporada.
Mi abuelo comía pues manzanas cuando había manzanas, kiwis cuando había kiwis que no habían, y pues la fruta de temporada en verano, cerezas y tal. Ahora no, ahora hay todo el año. Ahora aguacate todo el año. Correcto. Y eso genera hipersensibilidad, también el cuerpo lo rechaza. Comer siempre lo mismo no le gusta, porque estamos preparados genéticamente para comer lo que podíamos y cuando podíamos. Y al final, esto que no me gusta hablar así porque parece que todo sea negativo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es muy sencillo. Al final, lo complejo es lo que estamos haciendo. Volver a la sencillez es lo más fácil de todo. Al final estamos en una sociedad muy radical, ¿no? Si haces ayuno intermitente, es la receta. O no haces ayuno, pues, dieta ceto-paleo, dieta no sé qué. No. Yo, por lo menos como nutricionista y dietista, no soy nada radical. Creo que todo tiene su parte buena y su parte mala. Y creo que un poco en el equilibrio está la virtud, ¿no? Hoy en día parece que o eres negro o eres blanco, y si no estás en mi contra. No, está el gris también. Y en alimentación pasa muchas veces eso. Sí, además como sociedad somos muy ansias, ¿no? Muy ansiosa, muy cortoplacista, necesitamos mensajes claros y directos porque estamos a muchas cosas y pues lo que tú has dicho, ¿no? El ayuno intermitente, dime, ¿es bueno o es malo? Dime qué alimentos tengo que comer y qué no. Y dime que no sé qué. Y bueno, pues. Y el que hace ayuno intermitente le dice al que no lo hace que está totalmente equivocado. Pues yo tengo jugadores de fútbol que les funciona muy bien el ayuno y otros que les pones un ayuno, se inflaman enseguida y se lesionan enseguida y no les funciona. Entonces, cada persona es un mundo. Y cada uno es un mundo en cada momento de su vida. Eso es lo bonito de la epigenética, ¿no? El genotipo es fijo. Yo nací con un genoma y moriré con el mismo. Pero yo no soy el mismo epigenéticamente, por desgracia, cuando tenía 20 años. Me cuesta mucho más recuperarme, pues mucho más mayor, tengo 50 años y me cuesta mucho más la recuperación, pues tendré que adaptar mi estilo de vida a lo que soy actualmente. Simplemente es personalizar y cada uno es un mundo en cada momento de su vida. Y eso, las famosas dietas o los planes de alimentación tienen que ser personalizados, realizados por un profesional y siempre preparados para cubrir las necesidades de esa persona en cada momento. Mi madre no es Rafa Nadal y mis amigos no son Jordi Alba, entonces cada uno tiene unas necesidades diferentes y es muy importante el ser equilibrado y el ser personalizado en cada plan. Vale, no has dicho Jordi Alba por decir, lo digo porque igual hay alguno del Madrid por ahí. Tú eres nutricionista de Jordi Alba, ¿no? Y algún futbolista también profesional, o sea que también tienes relación con la nutrición para deportistas de alto rendimiento también, ¿no? Eso también sí, realmente afecta, es mi campo. Sí. Claro, exactamente, ¿no? Yo soy dietista personal de Jordi Alba, llevo a Thiago Alcántara también, llevo a Martín Bradway, llevo a Sergi Gómez, a varios jugadores de primera división, de la selección española también. Y bueno, al final es verdad que el alto rendimiento es alto rendimiento. Y la nutrición es también un factor determinante. Y es un factor que en ocasiones no está cogido de la mano de la salud, porque el deporte de alto rendimiento en ocasiones buscan el reto, el rendimiento, la marca, el ganar por encima de la salud. Es cierto que la nutrición actual o la preparación actual de un deportista de alto rendimiento, sea futbolista, tenista, lo que sea, es que rindan al máximo durante el mayor tiempo posible. Es decir, que eviten la lesión, que no estén inflamados. En caso de lesionarse, porque oye, es un deporte de contacto y por mis macarrones, si le dan una patada en la rodilla no voy a poder evitar que se lesione, pero en el caso de la recuperación, si están menos inflamados, va a ser más rápida. Y al final lo que se busca actualmente es que el jugador esté optimizado no con 20 años, sino con 34. Por eso hay jugadores como Cristiano, como el mismo Jordi Alba, que tienen 30 y pico y siguen manteniendo un nivel elevado de rendimiento, porque para eso estamos nosotros, para ayudarles. Pero tiene que ser absolutamente personalizado. Jordi Alba no es mi madre y no sé, ni siquiera soy yo mismo, entonces no puedo comer igual que yo ni yo como él. Por eso no me gusta nada las modas de hace esta dieta, la voy a seguir yo también, o no sé, cualquiera famosa que hace una dieta y la gente la copia. No, la dieta tiene que ser personalizada para ti. Bueno, pues también estuvo aquí Rocío, que la mencionamos un montón en casi todos los capítulos, que es psicóloga, y nos decía que las terapias son un traje a medida. Pues entonces que entiendo que las dietas, si me permites decir dieta, son un traje a medida también. Totalmente, personalizadas totalmente. Al final te tienes que adaptar no solamente a una alimentación equilibrada, sino al estilo de vida de esa persona, porque si no, no la va a hacer. Claro. Al final la alimentación de la persona es tu vida, es tu educación nutricional o alimenticia en tu casa. Tienes unos recuerdos de los sabores. Genéticamente estamos preparados para que nos guste más la comida de la mamá, para poder sobrevivir mejor. Por eso, como en casa no se come en ningún sitio, porque tienes esos condicionantes. Luego no se come igual en Valencia que en Galicia, no se come igual en Galicia que en Andalucía.
los territorios, ya no te digo ya si te vas a China o a Japón. Entonces, al final, esos recuerdos organolépticos son tu vida. Que yo llegue a una persona y le cambie la alimentación, le estoy cambiando la vida. Entonces tiene que ser todo muy adaptativo y muy poco a poco. Constancia, tiempo. La nutrición es como el inglés. Yo no puedo ir a la academia y decir, enséñeme inglés una semana. Eso es imposible. Pues no me pidas a mí lo mismo. Deme un poquito de tiempo. Vale, tiene que ser asumible también la dieta, ¿no? Totalmente. Tiene que ser algo que realmente vaya a poder asumir, ¿no? Sí, a mí el otro día en la radio me preguntaban, en la Radio Nacional de España me preguntaban, oye, ¿en España qué se come? ¿Qué come la gente? Lo que le gusta. ¿Alguien come lo que no le gusta? Claro, y somos 45 millones, ¿no? Al final la gente, comer es un placer. Todo se celebra con comida. Si algo va bien, lo celebras comiendo. Si va mal, también. Al final, la comida es un placer. Y la gente come lo que le gusta. Hoy en día tienes acceso a todo. Y luego la gente come un poco porque cree que es sano, ¿no? No me gusta mucho el brócoli, la quinoa, el hummus, pero como es sano me lo como. Pero la mayoría de personas comemos lo que nos gusta y lo que estamos acostumbrados a comer. Por ejemplo, aquí somos muy arroceros. Pues oye, a lo mejor en Galicia pues son más de guisos y de pescado, de carne. Sí. Pues al final todas esas culturas se mantienen en nuestro genoma y se heredan también. Entonces eso está ahí también. Luego hay una relación también a veces con nuestras emociones y la comida, ¿no? A veces la ansiedad comiendo, los problemas bebiendo alcohol, no sé qué, buscando siempre una interacción, ¿no? Mente, alimentación, ¿no? Esa gran lacra, ¿no? Que a veces no sabemos muy bien convivir con ellas, ¿no? Al final las emociones nos han hecho evolucionar. El ser humano es un ser bioemocional, el más bioemocional de la naturaleza, y eso nos ha permitido evolucionar de una forma increíble. Pero también nos ha metido cargas, que no sabemos a veces convivir con ellas, ¿no? Sobre todo por el estilo actual de la sociedad, que hoy todo va a hipervelocidad. Y si no estás al segundo, estás perdido. Y eso genera estrés, y el estrés genera enfermedad. Entonces la pregunta, pues lo mismo, te voy a seguir la misma senda que antes. Te preguntabas, ¿somos lo que comemos? Pues ahora te pregunto, ¿somos lo que pensamos? Mira, hay una frase muy bonita en epigenética, que a mí me gusta mucho, la gasto mucho con los jugadores porque es real. Y es que en epigenética decimos que lo que crees, creas. Y eso es así. Es decir, el ser humano tiene capacidad con sus emociones de generar metabolismos que sería incapaz de generarlos si no tiene esa emoción, o esa fe, o esas ganas, como quieras llamarlo, ¿vale? Vuelvo un poco a aquellos que no tuvieron límite en hacer experimentos, fueron los nazis. Entonces ellos, por ejemplo, los estudios en campos de concentración de judíos, la mayoría morían en condiciones deplorables y los que sobrevivían tenían alguna causa fuera por la que luchar. Un hijo con síndrome de Down. Al final, las emociones hacen como es una especie de fe, ¿no? Hacen que seas más potente a nivel biológico y te hace generar hormonas que te hacen en ese momento más fuerte, ¿no? La famosa mamá que es capaz de aguantar un coche para que no pise a su hijo y eso no sería capaz de hacerlo bajo una circunstancia que no tenga un estrés y una liberación de adrenalina enorme, ¿vale? Pero esas emociones actualmente nos están cargando mucho. Porque somos un poquito de cristal, ¿no? Nuestra generación no ha sufrido como la generación de nuestros padres y abuelos y ahora parece que el sufrimiento esté mal. Y no, el ser humano aprende a base de golpes, ¿no? Para la famosa frase de para aprender, perder. Y es cierto, ¿no? Y las emociones hay que controlar. Al final la emoción viene de emotion. Energy motion. Las emociones generan el consumo de energía. Y eso hay que saber convivir con ellas. Y más sabiendo que son hereditarias, tenemos una corresponsabilidad no con nosotros, sino con nuestra futura generación. Hay que ser un poquito más positivos, tenemos que dejar de ser un poquito tan competitivos. Hoy en día parece que si no eres el número 1 no existe el número 2, eres un fracasado. Y no todo el mundo puede ser el número 1. Entonces tendemos a la comparación constante, ¿no? Siempre. Y encima estamos sobreexpuestos a esa comparación porque nuestros abuelos pues vivían y conocían al vecino, hoy en día nos conocemos a miles de personas que no conocemos a través de una pantalla y a los que realmente tenemos que conocer casi no los conocemos. Y eso genera también un estrés porque nos estamos alejando de lo que realmente es el ser humano, ¿no? Esa interrelación emocional es importantísima. Y eso, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento se controla y se mide mucho. Un jugador tiene que estar tranquilo, un jugador tiene que estar absolutamente consciente y creer que está en perfectas condiciones, porque si no se lo cree se va a lesionar. Y al final todo condiciona. La época que más veces se lesionó Messi fue cuando su padre tuvo el conflicto con Hacienda. Él estaba estresado, esa liberación de cortisol provoca inflamación celular y a la mínima vas a tener roturas, disfunciones, desequilibrios óseos, de tendones.
Entonces, las emociones son cruciales en el ser humano. Hablabas de que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. A ver, evidentemente está el cáncer, es decir, ciertas patologías, pero la propia, de nuestra generación, sí, exactamente, es el estrés. Emocionalmente, ¿hay alguna manera de gestionar ese estrés, de poder lidiar? ¿Tenemos herramientas para ello? Pues cada vez, gracias a Dios. Preventivas, como tú bien decías, no paliativas, es decir, ir al psicólogo cuando no puedo más siempre va a estar ahí, pero... Sí. Pues yo creo que, como el campo anterior, creo que hay un campo para mí crucial, que es la educación. Nos han educado a que expresar las emociones, buenas, malas, caer, deprimirte, llorar, frustrarte, estaba mal visto, ¿no? Tú tienes que ser un campeón y tienes que estar a prueba de balas. No. Si tienes que derrumbarte, te derrumbas. Si tienes que llorar, lloras. Y si tienes que reír, ríes. Entonces, yo creo que la educación emocional es clave. Yo creo que en los colegios se enseñan geografía, historia, y creo que alguna asignatura debía ser nutrición y otra tenía que ser emociones, o por lo menos educación emocional, que no existe. Al revés, estamos perdiendo valores porque parece que ahora todo vale, y cuando más vale, más bueno eres, y no todo vale. Entonces, a nosotros nos han mantenido en un régimen más estricto nuestros padres, y no nos ha ido nada mal. Había menos casos de suicidio, había menos casos de gente tomando pastillas ansiolíticas, y yo creo que el ser humano evoluciona hacia un campo en el que, vuelvo a repetir lo mismo, nos desconectamos de la naturaleza, ya no tenemos esos paseos de paz, ¿no? De ir por la montaña con los amigos, de tal. Ahora quedo por internet o quedo en un pub y poco más. Entonces, bueno, estamos perdiendo costumbres sanas, entre comillas, naturales, y eso está generando consecuencias. No puede ser que una generación como la nuestra, ayer mismo salió en televisión que España ha aumentado un 68% el consumo de ansiolíticos entre las personas jóvenes. Perdona, nosotros no hemos tenido ningún problema, los jóvenes de nuestra generación. Hemos tenido todo, acceso a todo. Mis abuelos sí que vivieron una guerra, pasaron hambre. Yo cuando veo en el telediario las imágenes de las guerras, Ucrania mismo, que yo tengo compañeros que son ucranianos, dicen: Esteban, hasta hace 4 meses nosotros éramos como vosotros. Ya ves. Y ahora estamos absolutamente sin país. Eso es para tener una depresión. Y no están tomando pastillas. Sin embargo, nosotros, a la mínima, me ha dejado la novia, he suspendido lo de la moto, no soy el que más seguidores tiene en Instagram. Ya están ahí. Entonces creo que estamos generando una generación que no sabe gestionar las emociones, y eso es un problema. Bueno, pues así es un problema. Además, estabas hablando y se me estaban viniendo un montón de cosas y de ideas a la cabeza, pero bueno, ya quizás para otro día. Sí, es que esto da para muchísimo, y todo me parece súper interesante que podamos tratar. Además, la tercera pata de esta mesa, digamos, epigenética, sería el medio ambiente, ¿no? Hemos hablado de la alimentación, o de la nutrición, mejor dicho. Hemos hablado de la gestión emocional, y luego está el medio ambiente, ¿no? Donde vivimos, los factores externos a nivel natural que nos afectan. Yo siempre que doy las conferencias hablo de alimentación, hablo de emociones, y este es el apartado que parece que más puedas controlar. Dice, si yo pudiendo controlar esto no lo hago del todo bien, cuando llega el medio ambiente, que parece que no dependa de mí, con todo como está, de contaminado, de plásticos, de químicos, de radiaciones, de metales pesados, ¿qué hago? Uh-huh. Entonces creo que sí que se pueden hacer cosas. De hecho, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Yo siempre digo que una casa que entra poca gente es fácil de limpiar. Una casa que entra mucha gente hay que limpiarla más. Pues el ser humano es igual. Si te ensucias mucho, límpiate más, ¿vale? Siempre hay soluciones para todo. Es verdad que tenemos una sobreexposición a los químicos, a las radiaciones elevadísima desde hace casi 90 años, desde la revolución industrial, y no nos ha dado tiempo a evolucionar. No han pasado ni 100 años a evolucionar celularmente para saber combatir eso. Pero encima tenemos una cosa que todavía nos carga más, que es que nos hemos vuelto, como dije antes, biológicamente vagos. Yo digo que el ser humano actualmente es una planta de invernadero. Estamos malcriados, ¿vale? Estamos absolutamente en verano fresquitos, en invierno calentitos. Estoy en mi zona de confort, como una planta de invernadero. Salgo de ella y enfermo enseguida, ¿vale? De hecho, ha venido un bichito pequeño que se llama COVID y que se acaba con todos. Cuando tenemos un sistema inmune que nos protege contra eso, que no lo tenemos nada trabajado. Es un ejército que está ahí parado.
como no actúa, pues no le doy recursos. La naturaleza es muy sabia. Entonces yo creo que tenemos que saber potenciar el sistema inmune, tenemos que saber limpiarnos de ciertas cosas, de vez en cuando descargarnos, las radiaciones están aquí, pero tenemos protocolos de descarga. Y yo tengo una anécdota bastante curiosa que me llamó mucho la atención, porque esto se explica fácilmente con esta anécdota, ¿no? Hay una película que se llama El Niño Lobo, que es un hecho real. En los Alpes, en las montañas de los Alpes, hubo un accidente en 1918, un avión se estrella, iban la papá, la mamá y el niño, ¿no? Papá y mamá mueren y el niño sobrevive con 4 añitos. Al final lo encuentran los lobos y lo crían. Se cree que a raíz de ahí Disney cogió la historia, pero bueno, han hecho una película ahora sobre esa historia real. Y bueno, en la película ves que cuando lo encuentran los exploradores al niño con 14 años, claro, el niño se cree que es un lobo. Pero ¿qué hacen los exploradores? Se lo entregan a los médicos y a los científicos para que lo estudien y lo vuelvan a humanizar un poco. Entonces tú ves como él se va humanizando poco a poco y de vez en cuando aún sale, pues, se rasga el pijama, en luna llena, cuando llueve se moja, coge las cosas con las manos en la tierra. Y hay una escena de la película que el niño está jugando en una bañerita con agua caliente con un patito y se ve la imagen tenue. Y cerca de él hay un científico sentado en una silla con lápiz y papel, pues no había móviles, que está observando al niño continuamente. Y de repente el niño, jugando con la bañerita, hace ¡achis! Y estornuda. El científico levanta la mirada en la película, se queda mirando al niño y apunta en el cuaderno: el individuo ha presentado hoy su primer síntoma de civilización. Se había vuelto malcriado biológicamente. Antes estaba fuerte, fuera, se mojaba, tenía un sistema inmune fuerte. En el momento que lo han malcriado biológicamente, ha caído. Pues eso es lo que nos pasa al ser humano. Estamos sobreexpuestos a cosas que encima no podemos defendernos bien porque no sabemos cómo actuar. ¿Y cómo podemos afrontar un poco todos esos factores que pues son potenciando nuestro propios ejército. de nuestra Potenciando generación? Nuestro ejército, que es el sistema inmune. Tenemos un sistema inmune ahí que nos ha protegido durante 3 millones de años y nos sigue protegiendo, pero lo tenemos debilitado. Eso hay que potenciarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nutrientes que lo potencian: vitamina D3, omega 3, ¿vale? Selenio, zinc, vitamina B3. Todas aquellas sustancias que lo potencian tenemos que tenerlas controladas. Porque en el momento que eso baje, el microbioma, antes he dicho que las emociones parten del aparato digestivo, todas, y eso la gente no se da cuenta, pero lo tiene hasta en el vocabulario diario. Esa persona no me la trago. ¿Por qué? Porque si te la comieras te sentaría mal el aparato digestivo, porque vienen de aquí de atrás. He visto a ese chico, me ha cogido mariposas en el estómago. He entrado al examen y se me han cogido el estómago. Todas las emociones vienen del aparato digestivo. Las bacterias son precursoras de hormonas emocionales. Entonces, al igual que eso, son precursoras también de que el sistema inmune esté fuerte. Si tú no tienes un sistema bacteriano equilibrado, tienes una disbiosis que llamamos en biología, en nutrición, generas un desequilibrio de absorción y de potencia. Estás más debilitado. Yo siempre digo que nuestro sistema inmune es como el ejército. Tú vas a Israel, no me voy a meter en temas políticos, pero tiene un ejército brutal. ¿Por qué? Porque siempre se está pegando con el vecino. Entonces meten muchos recursos ahí. Te vas a Suiza y el ejército es casi irrisorio, porque al lado tiene Alemania, no tiene casi enemigos. Pues eso es lo que le pasa al ser humano. Tenemos un sistema inmune, un ejército irrisorio. Y hay que potenciarlo. ¿Y lo potenciamos con la nutrición? Sí. ¿Y de alguna otra manera, con algún otro hábito? Pues mira, hay países que son curiosos. En Noruega y Suecia, el gobierno obliga a los colegios a dar clases 2 días a la semana a menos 27 grados fuera de las clases en manga corta. Eso nos parece una auténtica burrada. Aquí en Valencia no hay calefacción en un colegio y hacen manifestaciones. Entonces dices, bueno, qué burrada eso, ¿no? Bueno. No, está generando sistemas inmunes fuertes. Impacta, desde luego. Aquí hemos pasado de la higiene, que es muy buena, a la asepsia total. Yeah. Desinfectarlo todo. Le cae el chupete al niño, lo desinfecta. No. El niño tiene que saber luchar contra las agresiones externas. Porque un niño enfermo luego es un adulto más sano. Yeah. Porque está más fuerte, sabe protegerse. Y estamos creando niños malcriados que... El otro día me preguntaban, ¿por qué hay tantos niños con intolerancias, con alergias? En mi época no pasaba. No estoy hablando hace 1000 años, hace 40 años no pasaba. Y ahora todos tienen intolerancia a la leche, asma, alergias, todos son infecciones, porque están muy débiles a nivel del sistema inmune, no se protegen bien. Madre mía, qué interesante, Esteban. Joder, nos tienes aquí embelesados, la verdad.
Bueno, a ver, por continuar, ya por ir terminando, que sabemos que estás ocupado y que tienes muchas cosas, hemos hablado un poco del factor preventivo, por decirlo de alguna manera, de la epigenética, pero si nos lo permites, podríamos intentar hablar también del factor paliativo, ¿no? De alguna manera. Ahora te digo un poco por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, pensando en ya en enfermedades como puede ser obesidad, pues no sé, la depresión, incluso otros temas como el Alzheimer, ¿no? Que son un reto actual. No sé si la epigenética ahí juega algún papel a nivel ya, pues por ejemplo, cuando ya presentamos obesidad o estamos pasando por una depresión, si nos puede ayudar de alguna manera. O ¿qué factores hay ahí? Ya no tan preventivos, sino paliativos, ¿no? El que llega tarde ya por algún motivo. Bueno, pues imaginémonos que ya hemos llegado al punto de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y ya no solo por haber llegado tarde, sino porque ha surgido. Por lo que sea. ¿De acuerdo? Está claro que una obesidad puede tener factores de desequilibrios metabólicos, pero también puedes llegar por falta de hábitos saludables, ¿no? Pero bueno, imaginemos que hemos llegado a ese punto de obesidad, de enfermedad, de Alzheimer, que por desgracia es una enfermedad que no sabemos muy bien cómo se activa, si no la pararíamos a tiempo, pero que sí que sabemos que hay cofactores que ayudan a que nos active. ¿Incluido el Alzheimer? Sí, hablábamos antes del tema del cáncer. No hay nada que te garantice que no vas a tener cáncer, pero un organismo optimizado, al final, cualquier ser vivo busca la homeostasis. El ser humano, las células buscan la homeostasis, el equilibrio. ¿Y cómo lo hace? A través de la hemodinámica, ¿no? Cambiando en cada momento para adaptarse al medio. Esa homeostasis, ese equilibrio, si lo consigues, es mucho más difícil que existan desequilibrios, tanto emocionales como físicos. Entonces, la estabilidad emocional está también la estabilidad celular del ser humano. Si tú no la tienes, es más fácil que llegues a un punto de enfermedad. Una vez has llegado, el otro día en Estados Unidos, que son los más avanzados en la lucha contra el cáncer, los hospitales de la lucha contra el cáncer, allí son radiaciones free. Allí no tienen wifi en los hospitales que tienen la lucha contra el cáncer, ni tienen inhibidores y sobre todo se cuidan mucho de la palabra cáncer. No le dicen nunca a un paciente la palabra cáncer, porque emocionalmente sus defensas bajan. Allí siempre se considera que van a salir, porque hablamos del factor emocional, ¿vale? Y luego, ¿el objetivo cuál es? Dentro de una enfermedad tan grave como puede ser degenerativamente un cáncer o un Alzheimer, que el organismo esté lo más equilibrado y optimizado posible, porque un organismo fuerte luchará mejor contra la enfermedad que un organismo debilitado, ¿vale? Entonces, dentro de lo que ya has caído, por ejemplo, la obesidad es más fácil de tratar, entre comillas, que un cáncer. Uh-huh. Pero todo sistema se tiene que optimizar. Hay gente que está obesa porque a lo mejor se mata a hacer dieta y le falla alguna vitamina, le falta una vitamina muy metabólica como la B1, la tiamina, etcétera, y no consigue metabólicamente evolucionar. Pues oye, se le ayuda y se consigue, siempre con coherencia. Yo no soy partidario de dieta, ahora pierdo 10, gano 10, me pongo un balón, me deshincho. Yo creo que hay soluciones un poquito siempre más costosas a nivel de constancia, pero es que la vida es eso. Y al final yo creo que también es bonito luchar por tu salud, por tu bienestar, porque al final es tu calidad de vida, no hay otra. Sí, al final tenemos que hacerlo un hábito, y un hábito pues lleva tiempo, ¿no? Pues dicen que hasta que no repites 66 veces un mismo acto, no creas un hábito. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa, Álvaro. Creo que yo admiraba mucho a mi abuelo, era carpintero. El mío también. Y se pasaba ahí con la sierra y él fumaba, llevaba el cigarro siempre ahí, ¿no? Y al final, bueno, pues se me murió bastante joven. Y yo me enfadé, ¿no? Dije, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no tuvo una vida? Ahora que podíamos disfrutarlo, que se había jubilado, pues, ¿por qué no podía haberse cuidado un poquito más, ¿no? Te enfadas un poco, ¿no? Egoístamente. Te rebelas un poco, ¿no? Pero luego cuando maduras un poco dices, bueno, es que mi abuelo no tenía acceso a la información, es decir, estaba ahí todo el día sobreviviendo, trabajando como un loco después de una guerra para sacarnos a todos adelante, ¿no? Pero ahora que tenemos acceso a la información, tenemos acceso a todo tipo de tecnologías, a una farmacología espectacular. Aún así, pudiendo cambiar por conciencia, seguimos cambiando por dolor. Solamente cambiamos cuando nos dan el susto. Ay, bueno, pues voy a actuar. Mira, me han dicho que tengo esto. No, cambia por conciencia. Concienciate, pero para poder concienciarte antes te tienes que educar. Yo por eso creo que a mis clientes, a mis pacientes, a mis jugadores, los conciencio. Primero los educo, que sepan qué están haciendo, y luego se conciencian. Es cuando adquieren un hábito de vida. De otra forma creo que no funciona, creo.
Claro, porque al final nuestra fuerza de voluntad depende en que creamos en lo que estamos haciendo y para eso tenemos que tener una convicción clara, ¿no? Y tienes que dedicarle un poquito de tiempo y esfuerzo, pues si no tienes tiempo para cuidarte... Quitarse esa motivación para hacerlo. O sea, al final no tienes tiempo para cuidarte, algún día te vas a dar cuenta que tienes tiempo para estar enfermo. Y es así. Fernando. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de lo que están haciendo los mejores hospitales de Estados Unidos que quitan la palabra cáncer. Justamente cuando nos acabas de hablar de que hay que entrenar el sistema inmune porque lo tenemos desentrenado. No había... Y también has dicho anteriormente que está relacionado nuestro pensamiento, o sea que todo es un continuo, un cóctel, sí. Un cóctel, entonces me choca que evite la palabra cáncer, al revés, deberían... No, solamente escuchar la palabra cáncer ya a todos nos impacta. Si tú lo tienes en ti mismo, es como que te bajan las defensas de forma natural, ¿vale? Entonces, lo que se evita es que bajen esas defensas, lo que se potencia es que suban las defensas. Por lo tanto, un sistema para que te suban las defensas es que emocional, lo planteas en positivo, tu sistema nervioso esté tranquilo. Porque si está alterado, con ansia, con miedo, con tal, el sistema inmune, baja. O sea, que aunque tú emocionalmente estés preparado para encajar, pues lo que te preguntaba Fernando, lo que comentabas tú antes, ¿no? Es decir, oye, tenemos que hacer frente a las adversidades y mentalmente estar preparados. Una vez tu sistema está debilitado, porque a lo mejor tus células son cancerígenas, ahí hay que pensar en positivo y hay que tener eso en cuenta, ¿no? La positividad es siempre, ya no solo en el mundo de la enfermedad, en el mundo del deporte, que yo también trabajo de alto rendimiento, es crucial. Visualizar, ¿no? Como dicen, hay jugadores que le dices que estás lesionado y no rinden en el partido. Y hay jugadores que tienen microlesiones que los mismos fisios o médicos les dicen que no tienen nada y rinden como unos locos y van a lesión detrás y no se dan cuenta. Bueno, es que el mundo del deporte es apasionante, ¿no? A nivel... El mundo del deporte, como se mide todo, podemos aplicarlo todo, porque se mide todo. Y ellos lo tienen que hacer porque viven de ello. Sí, pero incluso algo que no se mide, que a lo mejor por factores externos o laterales, por decirlo de una manera, se podría medir, que es la confianza, ¿no? Sí. Y la confianza no hay una forma real de medirla y lo es todo, ¿no? Y está todo aquí, ¿no? Cuando un futbolista o un deportista tiene confianza, está, vamos... es lo que hemos dicho antes, no sé llamarlo retórico. Fe, fuerza, voluntad, creencia, emoción, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final eso nos marca la diferencia. Ningún jugador de alto rendimiento antes de salir a pista le informan de si tiene alguna carencia o tiene algún... Jamás, porque su sistema cae al suelo. Ya no te digo nada de una mala noticia. Un jugador no puede salir al campo o a la pista con una mala noticia. Vamos a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo porque sea un atleta, o Rafa Nadal, que son, aparte de deportistas, son atletas. Se cuidan mucho física y nutricionalmente. Ellos van a salir al campo y están perfectamente equilibrados. Reciben una llamada de teléfono y dicen, oye, tu hermano ha tenido un accidente. En un segundo, su sistema inmune, su grupo B, cae al suelo. Se cae al suelo. Su sistema nervioso se bioactiva, las mielinas se agotan y cae al suelo. Eso es una lesión segura. Entonces, no salen al campo. Porque al final, el ser humano ya no somos lo que comemos. Somos lo que absorbemos, lo que comemos, lo que tocamos, lo que inhalamos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pues muy buen resumen para terminar. Ya si quieres, lo último de todo, que me gustaría que lo comentáramos, porque bueno, antes cuando estábamos preparando el podcast, pues me pasaste documentación, le estuve leyendo un poco. Me gustaría que termináramos con la relación que hay entre epigenética y envejecimiento o envejecimiento prematuro. Porque me parece un tema también a lo mejor interesante que tratar, si lo consideras. Sí, bueno, como hemos comentado, los telómeros del ser humano, del genoma, nos dicen que podemos vivir 160 años y sin embargo aquí parece que a los 70 estamos destruidos. Entonces, ¿qué está pasando? O antes. Entonces estamos muy oxidados. Y el estrés oxidativo viene de muchos factores, de una mala alimentación, de un sistema inflamatorio natural por una mala ingesta de nutrientes, un sistema emocional, el cortisol inflama mucho y a nivel celular se preagota y al final esa regeneración celular deja de ser efectiva y sí, por la calidad de vida que tenemos, que hemos vivido en una sociedad en paz, tenemos una alimentación accesible y tal, vivimos más años, pero eso no significa que vivamos mejor. Entonces la epigenética es la ciencia que regula justamente, a mí no me gusta llamarlo anti-envejecimiento porque es imposible no envejecer, pero creo que hay que envejecer un poquito con clase, ¿no? Y con salud y con bienestar y esa madurez que te dan los años, aprovecharla. Ponía el ejemplo de mi abuelo y yo creo que fue una lástima, ¿no? Que cuando de verdad se retiran, cuánta gente hoy es que se retira de trabajar, le coge un infarto, le ha cogido porque vivimos con un estrés continuo y eso nos oxida.
yo creo que más que anti-envejecimiento, creo que podríamos llamarlo un envejecimiento con calidad, ¿no? Uh-huh. Y eso sin querer te va a dar más años y más vida a los años, ¿no? Y al final la calidad de vida depende de muchos factores, son mentales, son físicos. Hay personas que tienen una calidad física espectacular y tienen demencia senil, y eso también es triste y es preocupante. Al final yo creo que la prevención es un campo que tenemos que trabajar. Creo que el ser humano tiene que volver un poquito al origen. No hay que hacer grandes cosas. Podemos seguir viviendo con esta calidad de vida, pero cuidándonos un poquito con más inteligencia, no con tanta radicalidad, pensando un poquito qué necesitamos cada uno. Hoy tenemos test de ADN, tenemos test de epigenética. Yo trabajo con un laboratorio que se dedica a eso. Se puede medir fácilmente, sin costes elevados, y al final es tener un poquito de conciencia hacia ti mismo. Y oye, si algún día cruzas la carretera y te atropella un autobús, qué mala suerte tengo. Oye, perdona, ahí ponía el semáforo que estaba en rojo, ya has pasado 4 veces. Al final te arriesgas a que te atropelle. Pero si tú tienes información y que el que no la tengas o que la tengas y no quieras usarla, tampoco te exime de responsabilidad. Yo no quiero saber nada, a mí no me marees. No, eso no te exime. Pero teniéndola al alcance, utilízala. El semáforo está ahí, tú sabrás. El semáforo está ahí. Y el cuerpo siempre avisa. Y al final reacciona. Pues buena reflexión, ¿no? Para terminar, hay que ponerle vida a los años, ¿no? Y sí. No años a la vida. Y tener un poquito de tiempo para cuidarnos, tenemos tiempo para todo. Y esa frase me gusta mucho porque me la decía un profesor a mí en la universidad y me decía que si no teníamos tiempo para cuidarnos, algún día vas a tener tiempo para estar enfermo. Uh-huh. Y es verdad. Entonces creo que es importante darnos un poquito de tiempo y aprender y concienciarnos a hacer bien las cosas, no a modas. Pues fenomenal. Para terminar, yo creo que es una conclusión bastante buena, bastante clara. Fernando, ¿nos necesita quedar alguna cosa en el tintero? Muchísimas, pero... Es que estaríamos hablando aquí horas. En una futura ocasión seguro. Seguro, porque bueno, nos ha quedado muy claro también la epigenética, cómo se diferencia de esa biología tradicional. Hemos hablado de los factores y ha sido la verdad que un placer tenerte aquí, Esteban. No, el placer ha sido mío estar aquí. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? He estado como en mi casa. Como en tu casa, ¿no? Y la verdad que espero que todos los rookies que nos puedan ver y escuchar, pues les haya servido un poquito para aprender una cosita más, para concienciarse un poquito. Y al final las cosas son mucho más sencillas de las que a veces no las hacemos. Todo tiene solución en esta vida menos morirse. Y al final es aplicar el sentido común, rodearse de profesionales y vivir tranquilamente y disfrutar de la vida, que se puede uno tomar una cerveza y se puede uno disfrutar y se puede salir y se puede... pero también hay que cuidarse un poquito y es un equilibrio como todo. Es muy sencillo, solamente hay que tener un poquito de conciencia y de ganas y se llega. Exacto, como tú dices, en el equilibrio está la virtud. Y bueno, tu contacto, eres nutricionista de alto rendimiento, epigenético. Bueno, quien quiera contactar, pues va a tener tu contacto en todos los sitios donde compartamos esta conversación. Y has comentado también que en el laboratorio donde estás actualmente, en EpisLife, sí. Exacto, en EpisLife también realizáis los tests. Hacemos test epigenéticos que medimos justamente eso. Exacto. ¿Qué impacto tiene la alimentación en tu cuerpo? Si es que necesitas alguna cosa que no tienes. ¿Qué impacto tiene el medio ambiente en tu cuerpo? Si tienes cargas de químicos, de metales pesados, ¿qué radiaciones te afectan más? ¿A cuál eres más sensible? ¿A la telefonía móvil? ¿Al wifi? ¿Al microondas? Y aparte salen marcadores también de microbioma, de cómo estás en el aparato digestivo, de qué alimentos te causan sensibilidad y tenemos que apartar temporalmente de tu alimentación para optimizarte. En fin, una información valiosísima que si tienes información tienes herramientas para actuar. Pues rookies, ya lo sabéis, aquí os vamos a dejar el enlace a EpisLife para que si estáis interesados en realizar estos test pues podáis visitar la web y bueno, ya nos contaréis qué tal los resultados. Y bueno, antes de pasar a la bola extra con Fernando Ayala, pues bueno, os recuerdo que os suscribáis, que si os ha gustado el capítulo 15, que le des like, que lo compartáis, que lo comentéis porque nos viene fenomenal. Y nada, Esteban, pues lo dicho, un placer y espero que pronto volvamos a encontrarnos por aquí, sería un auténtico lujo. Por mi parte, cuando me necesitéis, aquí estaré. Muy bien, hasta la próxima. Está muy a gusto, muchas gracias. A ti. Fernando Ayala. Álvaro, ¿qué pasa? Álvaro Estrada, ¿cómo está usted? Estoy, para ser sincero, estoy jodidísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Ya sé por qué. ¿Sabes por qué, no? Sí. Pero cuéntalo a nuestra audiencia. Nos acabamos de dar cuenta que después del pedazo de invitado que hemos tenido, sí, no hemos conectado las cámaras individuales.
Así que solo queda el plano general. Sí, pero bueno, el plano del teléfono. Nada, bueno. Esto, pues como diría José María García, van a rodar cabezas. Van a rodar cabezas. Al becario de no le vamos a ofrecer contrato. No viene más. Bueno, no pasa nada. Tú sabes que un día me preguntó un amigo que cuántos éramos aquí. ¿Cuántos éramos en el equipo? Yo soy tú y le digo, pues mira, somos 5, a veces que 6, depende, porque vienen becarios ¿cómo? ¿El de Moncada? ¿Cómo se llama la Universidad de Moncada? Del CEU. Del CEU, vienen del CEU aquí a hacer práctica. Yo le meto la bola. Los Teleco hubieras también. quedado de categoría. Bueno, epigenética, ¿qué te parece? Bueno. Epigenética. Ayer, curiosamente, en un podcast escuché una frase en euskera. La dijo en euskera, no la voy a reproducir porque no recuerdo, pero la frase significaba: lo que no tiene nombre no existe. Y eso podría venir muy bien para la epigenética. Lo que no tiene nombre no existe. Ahora existe la epigenética porque tiene nombre. Antes no tenía nombre y no existía. No, sí que existía. No vamos a hablar de la historia porque Esteban ya ha hablado de la historia de la epigenética. Además, es muy corta, pero sí que, sin hablar de historia, sí que podemos decir que el ser humano siempre ha intuido todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Que ahora, gracias a los datos, puedes demostrarlo. Primero demostrarlo y cuantificarlo. Ahí está. Y aplicarlo ya en su medida, porque todos decimos, sí, la verdura es buena, sí, pero todavía verdura... No, el agua es buena, sí, pero mucha agua te puede matar. O sea, todo su dosis, gracias a esto, ya no solo el usuario, no solo el deportista de élite, sino el usuario normal, podría utilizar esto para, como tú bien has dicho, porque justo has dicho como estaba pensando, para vivir más, como decía el Punset. Con esto viviremos más. Eduard Punset, ¿no? El gran Eduard Punset. Nos está quedando un canal muy monolítico, muy homogéneo. ¿Ah, sí? Yo estaba escuchando a este hombre y digo, me pasa muchísimo. Está todo hiperconectado, ¿no? Está todo conectado, tío. Estás escuchando y te recuerda a otras entrevistas. Y bueno, todas, ¿no? Pero aún si nos pusiéramos creativos le sacaríamos conexión a todas, creo yo. Pero, vamos, claramente es... Psicología. Vamos a vivir más. O sea, nos está quedando todo muy tecnológico y... Sí, pero bueno, psicología, energía nuclear, pensiones, ¿no? Porque la esperanza de vida, la eutanasia, todo está relacionado. Y a pesar de ser todo... Con la esperanza de vida y con la todo muy académico, es todo como muy humanista, ¿no? Es como muy de humanidad, es todo en servicio de la humanidad. Nosotros queremos hacer del mundo un lugar mejor. La Casa del Rookie, tu podcast humanista. Tu podcast humanista, sí, señor. Y ya te digo, o sea, lo que me llama la atención es cómo tantas cosas que han conseguido demostrar, te lo podía decir tu abuela, o sea... Ya ves. Yo no. A ver, es sentido común. Sentido común, sí. Pero ahora por fin él ha explicado que en el laboratorio ya pueden tener la tecnología para medir el impacto de todo eso, ¿no? Son cosas que intuyas, o sea, cosas que intuyes. Me ha faltado, claro, me ha faltado como siempre, ¿no? En las entrevistas, cuando acaba dices, joder, hubiera sido interesante escuchar hablar de esto, hablar de lo otro. A mí me hubiera gustado saber si han hecho mediciones en animales. Porque le he dicho, el ser humano es el animal más biosensible, ¿no? O más bioemocional. O sea, que más nos influyen las emociones. Pero no sé yo, los animales también... habría que medir eso. Pero sí que es cierto que somos, como le ha dicho, somos animales muy bioemocionales. Y, una vez más, eso lo podemos... Bueno, lo ha hablado de las frutas, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que las manzanas... Mira, eso me ha quedado... Es una pregunta de las que tenía... Como cuando tú me has preguntado si tenía alguna pregunta pendiente, esa era una de las que lo hubiera hecho, pero claro, al final de la entrevista tenía tantas que digo, mejor no hacerles. Pero me hubiera gustado saber el por qué. Si es porque hemos reducido la cantidad de frutas que tomamos a un número acotado, porque es así, en realidad el ser humano se ha alimentado en la historia de más frutas, hortalizas y verduras de las que utilizamos ahora. Lo que pasa es que hemos cogido un número finito, que es el que más se utiliza, y muchas son las más comunes, vamos a centrarnos en ellas para ser más eficientes. Como hizo McDonald's, se ha visto la película del... aquí el toque cultureta de película. La película de Michael Keaton, la de el propietario, ¿no? O el fundador creo que es. ¿Cómo explica que se dieron cuenta que lo que más gastaban era patatas, hamburguesas? Pues vamos a centrarnos en eso, pues el ser humano se ha centrado en ciertas frutas y verduras y hortalizas, y a lo mejor quizás sea eso o sea la intervención genética que se ha hecho para que sean de cierto color o de cierta forma. Sí, no sé por qué. El medio ambiente también, los cambios climáticos, no lo sé. O porque los árboles, la naturaleza. O porque a los árboles también les afecta la epigenética. Y al estar todos ahí estresados,
en vez de estar en libertad, en naturaleza, todos... Claro, apelotado, escúchame, ¿qué te crees que no puede ser? Claro, a lo mejor estoy fantaseando, pero podría ser. No, claro, la agricultura intensiva, pues claro. A lo mejor igual al árbol también le afecta epigenéticamente y por eso él reduce la calidad de sus frutos. Podría ser. Has abierto ahí un buen melón, ¿eh? Podría ser, ¿cómo que no? Pues sabes dónde te lo decía él. Porque eso de la fruta es un tema que habrá que traer un ingeniero agrícola o un botánico o algo, ¿no? No, lo que habría que coger a alguien que esté empezando la epigenética y que diga, ¿cómo puedo destacar o en qué podía hacer mi doctorado? Pues hazlo ahí, amigo. O algún tecnólogo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, porque eso se tiene que haber estudiado, ¿no? La pérdida de nutrientes de determinados alimentos. De hecho, ahora que acaban de decir que se ha tenido que estudiar, seguramente ya está el estudio por ahí. O sea, cuando llegas a lo primero que haces esta noche antes de dormir es buscar para... Netflix, que se joda Netflix. Vamos a mirar bueno, todo gracias... Él, escuchando los entrevistas... ¿Quién quiere ver ¿Quién quiere ver Juego de Tronos? No, pero que puedes verlo. De hecho... pudiendo ver por qué las manzanas han perdido nutrientes. ¿No te parece interesante? Pues sí, me la parece verdad que mucho más interesante que Juego de... Por eso estamos aquí en la casa. Claro, que una vez... Porque una vez que has visto Juego de Tronos... Además, también te digo una cosa. Una vez que he dado la manzana, ya no voy a volver a verlo. Pero bueno, a lo que voy. Que también puede ser bueno ver Netflix, ¿eh? Igual, todo tiene su momento. Por supuesto. Porque es que yo... Él ha dicho, influye mucho cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Pues hoy me he dado cuenta que yo no me las... Hoy, por lo menos hoy, no tengo el día malo, por lo visto, porque todo, pensaba yo, tiene un punto como que te asusta, ¿no? Dices, hostia, tenemos que tener más cuidado donde vivimos, tenemos que tener más cuidado del que creíamos con la contaminación. Tenemos que esforzarnos más y tener más cuidado porque los alimentos están perdiendo sus propiedades. Es como todo alarmista, ¿no? Pero a la vez es positivo porque dices, coño, pues ya sé que me puedo tomar unas cervezas, que no va a ser malo porque el cuerpo lo va a necesitar, me puedo ver Netflix porque la mente luego genera sustancias que tu pensamiento o los sentimientos pueden ser difícilmente cuantificables, como tú has dicho, ¿no? Como tú has comentado cuando el deporte, has comentado lo de el estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo se cuantifica? La confianza, no puedes cuantificar la confianza, pero la sustancia que genera la confianza sí que puedes medirla. Entonces, me ha quedado un eso positivo de decir, sí, vamos a peor, parece que el alimento va a peor. Claro, realmente él ha dicho que nos estamos desconectando de algunas cosas, pero estamos ganando en otras, entonces hay que buscar ese equilibrio. Lo relacionamos con que la calidad de vida, no la calidad de vida, que lo ha matizado, sino la esperanza de vida está mejorando, ¿no? Sí. Está incrementándose, otra cosa es la calidad de esos años de vida que estamos ganando, ¿no? Sí, pero yo lo que decía, que parece que todo va peor, ¿no? Que como va evolucionando la sociedad, que los alimentos pierden, que la contaminación, que estamos en la ciudad, que vivimos más estresados, parece que todo sea negativo, pero podemos aprender de ello y lo bueno es que lo sabemos y que podemos aprender. A ver, él ha dicho que una cosa muy importante era la concienciación, que es lo primero que hace cuando él ha dicho nombres de futbolistas súper famosos y que están en la élite, con los que trabaja, y dice que lo primero que hace con ellos es concienciarlos. Sí. Concienciación es el primer paso para poder cambiar un hábito. Da igual, los deportistas tienen demasiada tecnología. Y a mí lo que me interesa es cómo toda esta tecnología la podemos aplicar a contra más gente mejor, ¿no? A la vida en general. Al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie. Entonces, yo me he dado cuenta que veo el vaso medio lleno, que digo que sí, al loro que no estamos tan mal, ¿no? O sea, que aún así ha dicho que los telómeros pueden llegar a 160 años. 160 años tampoco no sé yo que queremos vivir tanto o en qué condiciones, como tú has dicho la frase esta de cómo era, repítemela, que era muy buena. Hay que ponerle vida a los años y no años a la vida. Hay que llegar a viejo con mejor calidad. Seguramente todo esto al final nos va a ayudar, toda esta información nos va a ayudar. Ten en cuenta que, como él ha dicho, o sea, yo sí, conforme él ha dicho y lo ha matizado, ya estaba pensando yo en ello, como solo desde 2003 estaba el proyecto Genoma Humano, que es otro tema para verte algún documental tranquilamente. De 2003, o sea, no ha pasado apenas tiempo. Y fíjate a dónde hemos llegado. Y asusta a veces, ¿no? Un poco, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con la ciencia, ¿no? Asusta, cuando he dicho, es que claro, asusta, pero dices... Me asusta, pero porque digo, ¿y si no llego a verlo? O sea, me gustaría, seguro que cuando
Nos hayamos vuelto locos, a los 20 años sacan tecnología para vivir más. Me cago en la leche. Te ha salido la vena punce. La vena punce totalmente. Y luego, ya quitando ya, pasando a un plano un poco menos serio todavía, si cabe. Si es que lo que antes, que los minutos anteriores han sido serios, ¿no? Sí, si es que podemos decir así, exactamente. ¿No te ha parecido que Esteban te mezclaba como la tecnología más puntera y los temas y los conocimientos más vanguardistas para cuidar al ser humano con un poco de papa, ¿cómo era? De Pachamama, ¿no? Un poco de hay que tocar la tierra y qué tal. Digo, hostia, esto es como tener me lo imaginaba rapado con el traje de budista y con un laboratorio ahí, ¿no? Nuestro Dalai Lama barra Einstein particular, ¿no? Tú lo has apreciado también, que está muy relacionado, pero porque ha hecho mucho hincapié, fuera de cachondeo, hace mucho hincapié. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Él hace mucho hincapié, pero también naturaleza, ¿no? No, él hace mucho hincapié en que para el equilibrio de poder vivir mejor, con mejor calidad y llevar un equilibrio que realmente influya epigenéticamente en nuestras células, tiene que ser un conjunto todo, y todo tiene que llevar una armonía. Pero yo sé que lo he dicho muchas veces, pero vuelvo, es que todo estaba intuido. Mira cómo ha hablado de los griegos, y los griegos lo decían ya, o sea, fíjate, lo de mente sana, o sea, cultivar la mente y el cuerpo, cómo sabían que para un equilibrio bien, o sea, que lo que es nuevo es porque se ha olvidado, o sea, todo... Claro. Pero claro, sí que nos da... Él hablaba de nuestros abuelos, ¿no? De cómo se relacionaban con la alimentación, sí, pero eso con el estrés, con los hábitos, ¿no? Sí, por no irnos tan lejos. Porque ahora estamos cíclicamente el ser humano ha ido del pueblo a la ciudad, de la ciudad a los pueblos desde hace varios miles de años. Ahora estamos en un momento que estamos yendo a las ciudades, pero yo sí que, claro, como él ha dicho, nos trae esos particulares de España y de media Europa, que nosotros acabamos la guerra civil en el 39, el resto de Europa la acabó en el 45 más o menos, y ha habido un gran crecimiento en la esperanza de vida, pero seguramente, espero que no, pero me da a mí que es porque, como él dice, a lo mejor eran platos que a lo mejor no son los más populares para un adolescente, pero lo que es legumbres y verduras cultivadas por ti, bioaccesibles, que decía él, ¿no? Que es una forma de decir, sí, es una planta, pero es una planta que la has criado tú en el campo, no... De temporada, además. No una planta, exactamente. Adaptado al clima, adaptado a las... No un pez de piscifactoría, es como... Que también no está, o sea, al decir eso, yo creo que él no lo ha desarrollado, pero yo creo que está queriendo decir que la epigenética también funciona en los animales. Un salmón silvestre nos va a dar más nutrientes que uno de piscifactoría seguramente, y también estarán en esos estudios. Pero tú fíjate, otra cosa que nosotros, te pasa a ti, nos pasa a mí, nos pasa a todos. Inconscientemente la hacemos. Él dice, tú comer fruta todo el año hace que tu cuerpo adquiera los nutrientes se acostumbra, igual que un medicamento. Tiene que haber efecto ese... Es como un medicamento, se lo toma mucho. Pues, ha puesto el ejemplo del salmón, ¿no? El salmón. Un tío que no para de comer salmón, pero y el omega 3 por los suelos. Tú no hay productos... Pero ha dicho que influían más aspectos también, como cómo masticabas, si tenías estrés, etcétera. O sea, sí, pero tú sabes que yo lo hablo desde el punto de vista que me da la gana. O sea, tu libro. Yo a mi libro. No, quiero decir, tú... ¿No te pasa que algunos alimentos solo te gusta comerlos en una época del año concreta? Y te gusta y te encantan, ¿no? A ver, me pasa, pero es que sobre todo ahora que, en Navidad... ¿Cuántas cosas hay que comer yo como en 5 días como todo el azúcar que el resto del año. O sea, más azúcar que durante el resto del año. Porque es que es imposible no relacionar el turrón, el chocolate, pues los dulces con la Navidad, por ejemplo. Eso en mi caso, ¿eh? Yo hay ciertos tipos de paté y ciertos tipos de queso que solo los tomo, o el caviar sintético, porque yo como caviar, pero sintético, no de ese. Solo lo como en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, en Año Nuevo, en las comidas estas familiares. Y me la comería el resto del año porque me encanta, pero no lo como. Igual que el panetone. Exacto. O igual que... Y luego pienso, ¿qué otra época del año como cosas que no como? Por ejemplo, nosotros somos de Valencia y aquí hay mucha naranja. Pues yo tengo campos de mandarinas y naranjas, mi familia tiene campos de mandarinas y naranjas, y yo solo como naranjas en temporada, no soy capaz. Es más, si está cogida del árbol mucho tiempo después, tiene que hacer frío, la naranja tiene que estar fría, no sé por qué. Pero que a lo mejor es porque tenemos una memoria epigenética de que te dice, esto de comerlo, como él ha dicho, como el arroz y tal y cual. Pero hay otros productos que también... Por ejemplo, tú en Pascua comes torrijas, comes en Pascua. Y la mona. La mona de Pascua te la comes y te la comerías. Te la ponen el resto del año y
como que no te apetece tanto, ¿no? Sí, totalmente. Así ¿No es. puede ser? Sí. Puede ser que a lo mejor, a lo mejor yo digo, creo en tellinas, ¿no? Unas tellinas, porque somos de la costa, pues somos de... Tú tellinas a lo mejor en invierno no te las comes igual. Los berberechos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Las comes mejor en verano. Los mejillones, ¿no? Las Los mejillones yo sí que como más todo el año. Sí que como más todo el año, ¿verdad? La clochina sí que me la hago más todo el año. Pero la tellina no es una cosa como de verano, ¿no? ¿Tú me entiendes? Hay cosas que... Sí. Sandía y melón, te apetece comer en verano, en invierno no te apetece comerla. O sea que el ser humano, con esto, que lo desarrolla demasiado, quizás, pero con esto quiero decir, coño, que estaba todo, que lo intuíamos todo, o sea, no íbamos tan mal. Por eso, como tú en algún momento has dicho, por eso hemos llegado hasta aquí, ¿no? El ser humano, si no hubiéramos llegado. Si fuéramos tan estúpidos de hacerlo todo mal, no hubiésemos llegado hasta aquí. No, y luego, pese a hacer las cosas mal o cometer errores o meter los pies en los charcos, como él dice, eso nos ayuda a que nuestro sistema inmunitario y a que nuestra genética se vaya perfeccionando y vaya adaptándose al medio, ¿no? Por eso me llama la atención tanto de que no digan la palabra cáncer y que eso... No, pero luego lo ha matizado. Claro, quiero decir, cuando estás bajos... debilitado, él lo relacionaba no con que no teníamos que tener una fortaleza mental para afrontar que tenemos cáncer. Él lo decía en el sentido de cuando tú ya tienes una patología y estás debilitado. Las defensas altas y eso te las baja. No, claro, él lo que decía es, en esta relación que estamos diciendo entre mente y cuerpo, cuando tu cuerpo está debilitado, tu mente tiene que ayudarte, ¿no? Entonces, si tu mente también la debilitamos... No la pongas a entrenar. No. En ese momento no hay que hacerle ejercicio. Si una cosa está débil, no debilites la otra. Sin embargo, si tú estás perfectamente, entonces podemos hablar de que el cáncer tiene estos problemas y entonces te preparamos. Que eso no desvíe de lo importante de esa frase. Es que se ha conseguido medir que simplemente escuchando una palabra que te baje el ánimo, te baja las defensas. Eso es lo importante. O sea, que hemos conseguido saber... Claro. Que una bajada de ánimo es una bajada de defensa. O sea, y la relación que tiene que mentalmente estés preparado para poder superar un cáncer. Que él lo ha dicho claramente, no porque tú seas más optimista. Bueno, está el caso de Elena Huelva, que te lo comentaba, esta chica que falleció recientemente, que afrontaba la enfermedad con mucho positivismo, que lo publicaba en redes, que se había convertido en un... por decirlo de alguna manera, un influencer y un ejemplo para gente cómo afrontar un cáncer, ¿no? Y ha fallecido, es decir, que no te va que no te lo garantiza, a garantizar nada, no te lo garantiza, pero que colabora a que lo puedas superar. Ya vamos acabando, pero quiero acabar ya, pero una cosa que no me quiero ir sin decir, sin comentarlo. Dila. Lo quiero ir sin decir. Una cosa que me ha dicho él que me llama la atención, que él ha dicho que cuando vamos al médico vamos a los profesionales de la salud. Y no son los profesionales de la salud, son los profesionales de la enfermedad. El verdadero profesional de la salud es este tipo de trabajo o este tipo de profesional que es él, que es Esteban, que te da prevención para que tú mantengas tu salud y no llegas a quedar enfermo. Pero está claro que esperemos que no cambie nunca la forma de llamar a los médicos y le llamemos profesionales de la enfermedad, que quedaría feo, pero es verdad, en realidad son profesionales de la enfermedad, igual que un mecánico es un profesional de un coche roto, no de un coche que funciona. O sea. Es verdad. A ver, es verdad que el mecánico también te puede llevar el coche puesta a punto para evitar que se estropee, ¿no? Y es lo que decía él, ¿no? No solo los médicos, pensemos en los nutricionistas, en los psicólogos, en los fisios, para tener el coche a punto siempre y que se estropee lo menos posible. Exactamente. Pero bueno, para terminar, yo creo que el mensaje tiene que ser la variedad, la mesura, o sea, todo puede caber en tu vida, no tiene por qué ser, no tienes por qué ser solo como una verdura, una cena, y no tienes por qué volverte loco, pero todo bien medido y con mesura, e incluso no hace falta que vayas a hacerte, si vas y te lo haces mejor, si tienes tiempo y te haces un estudio epigenético y quieres hacer un tipo de dieta muy muy bueno también, como nos ha dicho de dónde viene la palabra dieta, lo que significa, y quieres hacerlo, estupendo, pero si no, simplemente con llevar una vida variada y mesurada, o sea, un poquito de deporte, un poquito de salir, un poquito de cada tipo de alimento, no va a alargar la vida y eso siempre es positivo. Vida sana, pero también un poco de felicidad, ¿no? Y variedad, sobre todo variedad. Yo me he quedado con lo de variedad. Y en el equilibrio está la virtud. Sí, yo me quedo con eso, sí.
Por refranes los que sean, ¿no? Pero ¿sabes lo bueno? Que yo ahí meto lo que me da la gana. Si quiero meter cerveza, meto cerveza. Si quiero meter vino, meto vino. Si quiero meter descanso. Mi cuerpo. Me apetece descansar porque mi cuerpo quiere descansar. Por eso no voy a ir a correr, no aunque tuviera que ir a correr. Entonces mete lo que quieras y como eso te va a hacer sentir bien, el positivismo también te ayuda. Es que lo puedes hacer como quieras. La bola epigenética, ¿eh? Escucha, puedes darle la vuelta a la que quieras y al final siempre decir lo estoy haciendo bien, aunque lo estés haciendo. Por lo menos tu nivel de confianza y bienestar eso estarán altos. Luego las células por dentro ya veremos. Dirán como irán, pero tú te creerás que sí y también ayudará. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por venir. A ti, hombre, un placer como siempre. Tío. Igualmente. Baby